Esta noticia salió algunos días y bueno, muchos comenzaron a pensar que quizás se estarían preparando para una extinción masiva de la humanidad. ¿Y por qué muchos pensaron esto? Bueno, porque se están almacenando o se está almacenando el ADN humano en cristales de eternidad. Vamos a ver de qué se trata todo esto. El dispositivo fue guardado en el archivo de la memoria de la humanidad dentro de una mina de sal en Hallstatt, Austria. Vamos a ver de qué se trata todo esto de los cristales y por qué se está guardando, que eso llama la atención. Científicos de la Universidad de Southampton en Reino Unido han almacenado la información completa del genoma humano en una memoria de cristal 5D, en 5 dimensiones, que puede sobrevivir durante miles de millones de años sin sufrir ningún tipo de alteración, informa el sitio web de la universidad. Bueno, este tipo de ingeniería genética, como vemos, es de una altísima tecnología. Una altísima tecnología que no es nueva. Recordemos que todas estas ciencias genéticas provienen, como lo hemos dicho muchas veces en este canal, de la influencia de los antiguos dioses, ¿no? De los falsos dioses ancestrales que desde hace cientos de miles de años ya venían jugando con la genética de la humanidad, ¿no? Las manipulaciones genéticas que tanto se ha denunciado, que de eso vamos a hablar, porque todo esto, todos estos adelantos, todos estos juegos genéticos, precisamente se nutren de lo que la humanidad aprendió por la influencia de estos seres. El grupo de expertos dirigido por el profesor Peter Kazansky introdujo la información en el cristal mediante un rayo ultra rápido que grabó los aproximadamente 3.000 millones de letras que conforman el genoma, representando al conjunto completo de instrucciones del ADN que hay en una célula. El equipo espera que pueda servir para recuperar la información completa de la raza humana luego de una posible extinción que ocurriría dentro de miles, millones o incluso miles de millones de años. O sea que están preparando eso, están guardando la información en estos cristales de larguísima duración para una posible extinción. Claro que ellos la colocan hacia el futuro muchísimo tiempo. Lo que llama la atención es que sí contemplan esa extinción completa de la humanidad. Bueno, muchos interpretaron de que se estaría preparando una extinción no dentro de miles de millones de años, sino un poco más cercano, ¿no? Algún conflicto bélico mundial, como se prevé en algunas profecías y algunos conocimientos, que se busca acabar con 3/4 partes de la humanidad. Es decir, están guardando el registro genético para poder salvaguardar esa información hacia el futuro y quizás que alguna raza superior pueda replicar esa genética y volver a crear a la humanidad. Esas son las intenciones, ¿no? Igualmente, estos cristales de eternidad podrían utilizarse para crear un registro de los genomas de algunas especies vegetales y animales que se encuentran en peligro de extinción. La memoria fue guardada en una mina de sal de Hallstatt, Austria, dentro del archivo de la memoria de la humanidad, un proyecto fundado en 2012 con el fin de preservar los conocimientos de la civilización humana actual. Aquí es donde se guarda la información, en una mina, y yo me pregunto si aquí sucede un derrumbe, un movimiento telúrico bastante fuerte, ¿podrán sobrevivir esos cristales? ¿Podrá sobrevivir todo lo que se está guardando ahí? Bueno, ellos sabrán, por algo lo están preservando en ese lugar. El cristal de memoria 5D desarrollado por el Centro de Investigación Optoelectrónica de la Universidad de Southampton equivale al cuarzo fundido, uno de los materiales más resistentes del mundo a nivel químico y térmico. Además, este método de codificación utiliza 2 dimensiones ópticas y 3 coordenadas especiales para escribir en todo el material. Por eso es su nombre, se menciona el 5D, ¿no? Porque graba la información en esas 5 dimensiones. A diferencia de otros dispositivos de almacenamiento, el cristal soporta frío extremo, fuego y temperaturas de 1000 grados centígrados. Además, tiene una vida útil de miles de millones de años sin que la información sufra ningún daño. La versión más grande de este cristal puede guardar hasta 360 terabytes. Es una tecnología que, como lo decía, se alimenta de aquellas tecnologías que utilizaban los dioses ancestrales. Por supuesto, como humanidad heredamos ese tipo de ciencias, en este caso para el manejo y la manipulación genética. De acuerdo con el equipo de científicos, durante el diseño del cristal,
Ellos consideraron la posibilidad de que una especie o máquina inteligente pudiera recuperar los datos almacenados en un futuro muy lejano. Por ello, escribieron algunas pistas que facilitarían la lectura del dispositivo. La clave visual inscrita en el cristal permite al descubridor saber qué datos están almacenados en su interior y cómo se pueden utilizar, explicó el profesor Kazansky. Bueno, incluso dejaron ahí como un paso a paso para que si se llega a encontrar hacia el futuro por alguna civilización, pues ellos puedan hacer uso de esa información, saber cómo abrir, ¿no?, esos cristales o esa memoria y quizás poder replicar a la humanidad. Es un experimento que llama la atención porque es muy parecido también a la famosa bóveda del fin del mundo, que está por allá hacia el norte de Europa. No recuerdo exactamente el país en el que está esta bóveda del fin del mundo, donde básicamente se guardan semillas, ¿no?, semillas de todos los alimentos, todas las plantas que producen frutos, y se guardan esas semillas para una posible extinción de las plantas y que hacia el futuro la humanidad pueda hacer uso de ese banco de semillas para poder alimentarse, ¿no?, ante cualquier crisis. Entonces vemos aquí ya dos experimentos muy similares, el de las semillas de la bóveda del fin del tiempo y en este caso un almacén de ADN humano oculto en una mina de sal por allá en Austria. Llama la atención, lo que esto demuestra es que las élites se están preparando para algo. Eso es evidente, porque cuando tú comienzas a construir refugios, búnkeres, hacer estos bancos de semillas y de genética, es porque prevés que algo va a ocurrir en un mediano, corto o largo plazo. Así que ellos se preparan con sus tecnologías, con sus ciencias, para algún cataclismo, algo que esté cercano de ocurrir en el planeta Tierra. Y sobre todo un cataclismo que estas élites prevén que podría afectarlos bastante. O sea que incluso podría acabar con ellos. Por eso se están protegiendo de alguna forma. Un cataclismo que ellos no pueden controlar. Un cataclismo que ellos no pueden disminuir. Cuando hablamos de cataclismo, me estoy refiriendo a lo que todas las profecías anuncian de los movimientos indetenibles que va a ser nuestro planeta Tierra. La forma en que se va a mover, la forma en que tierras se van a hundir y otras tierras se van a alzar, la forma en que los mares barrerán con todo lo que está sobre la superficie, la forma en que el planeta va a cambiar de dimensión a nivel energético, físico, es decir, un cambio o una transformación total. Cuando eso suceda, no va a quedar absolutamente nada del viejo mundo en el que ahora mismo estamos. Un nuevo mundo surgirá ya sin estos poderes oscuros de control y no quedará rastro de ese sistema que sometió a la humanidad. Entonces, claro, por eso ellos intentan hacer este tipo de planes de contingencia ante alguna catástrofe, porque saben que el tiempo se les está acabando. Para la humanidad no será el fin. Nosotros como humanidad, siendo una creación original de este planeta, nosotros permaneceremos, porque además ellos se preocupan en guardar la genética. Cuando hablamos de genética es básicamente lo físico, como vemos acá, información de los cuerpos físicos. Ellos que buscan replicar los cuerpos físicos, pero se olvidan que los seres humanos no somos solamente un cuerpo físico, somos espíritu. Lo que permanece de la humanidad es el espíritu, no el cuerpo físico, porque al final el cuerpo físico muere y volvemos a nacer en un nuevo cuerpo. Pero como ellos no pueden condensar el espíritu, no pueden atraparlo, no pueden replicarlo, porque no pueden crear espíritu, sí pueden crear cuerpos, pueden manipular la genética, la materia, lo físico, pero lo espiritual no pueden hacerlo. Entonces la humanidad va a preservarse no porque ellos hagan bancos de genética, sino porque somos espíritus y los espíritus son inmortales. Entonces cuando el planeta haga la transformación que va a hacer, nosotros como humanidad reencarnaremos en ese futuro tiempo. Algunos seres humanos sobrevivirán, en cuerpo físico incluso, pero los que no logren sobrevivir volverán, regresarán en un nuevo cuerpo. Será la ley de la reencarnación y esos nuevos cuerpos en los que van a reencarnar estos espíritus, pues serán cuerpos que ya habrán hecho también un proceso de limpieza y de transformación en su genética, porque recordemos que esta genética está manipulada desde los dioses ancestrales. Así que no temamos por este tipo de noticias, no nos preocupemos por esto, porque la genética no es lo que se debe preservar, porque somos espíritu. Es el espíritu el que debemos cuidar. Entonces,
Eso es importante, por eso ellos están buscando preservar desde lo físico la materia, lo que pueden controlar. Me refiero a estas élites oscuras. Tienen miedo de lo que va a venir, obviamente. Ellos sí que tienen miedo, tienen terror, porque como ellos no tienen espíritu, no van a permanecer, no van a volver, no van a supervivir. Entonces están haciendo todo lo posible para extender su tiempo de vida. Vamos a hablar del tema de la genética. Recordemos, por ejemplo, a los Anunnaki, que es una de las historias más conocidas de estos antiguos genetistas. Los líderes de este grupo de seres extraterrestres, conocidos como Anunnakis, que llegaron a la Tierra hace miles de años, hay una historia oficial, ¿no?, que cuenta que ellos vinieron aquí a extraer oro porque necesitaban ese oro para la atmósfera de su planeta Nibiru. Eso es falso. Esta historia es falsa, de que ellos vinieron de un planeta llamado Nibiru, que está dentro del sistema solar, que sería su planeta de origen, y vinieron aquí buscando oro para solucionar allá. Eso es falso. Los Anunnakis no vienen de ningún planeta del sistema solar. Los Anunnakis pertenecen a diversas razas desviadas que provienen de otro punto del universo, de otros mundos antes de la Tierra. Y llegan acá no solamente a buscar oro, llegan aquí, caen aquí porque se vienen escondiendo, vienen siendo perseguidos por razas de la luz. Entonces se ocultaron aquí los Anunnaki y muchas otras razas para protegerse de esa destrucción. Cuando llegan acá, ya en este planeta había una humanidad inicial que comenzó a desarrollarse dentro de un proceso ascensional y evolutivo. Y ellos aprovecharon la inocencia de esa humanidad para manipularla, para gobernar sobre esos seres humanos. Entonces caímos redondos porque pensamos que eran dioses, y esa manipulación se mantiene hasta hoy. Los líderes consultaron su propuesta y finalmente llegaron a la conclusión, los Anunnaki, de que se hacía necesaria la existencia de un ser menor para llevar a cabo este tipo de trabajo, y crearon una nueva especie, combinando sus genes con los de los primates más evolucionados que vivían en la Tierra en aquel momento, que probablemente fueron los Australopithecus. Al principio, Enki y Ninmah, dos de los líderes de los Anunnakis, diseñaron seres formidables de fuerza y gran tamaño que trabajaron para los Anunnaki en la Tierra. Mas estos nuevos seres presentaban un fallo importante: no podían reproducirse, por lo que los llamados dioses tenían que estar creándolos continuamente para conseguir una producción óptima de las extracciones minerales. Entonces Enki y Ninmah desarrollaron varios prototipos de seres hasta que lograron alcanzar la meta deseada, consiguiendo que se pudieran reproducir entre ellos. Había sido creada la primera especie humana bajo la forma del Homo erectus. Entonces hay una creencia de que los Anunnaki crearon a los seres humanos. Eso es falso. Cuando ellos llegan, ya aquí estaba la humanidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que como ellos no pudieron doblegar la genética humana al nivel que ellos querían para que termináramos trabajando para ellos y fuésemos 100% sus esclavos, no lograron hacerlo porque el ser humano no es cuerpo físico, no es genética solamente. Nosotros tenemos un espíritu y un alma, y esas condiciones interiores evitaron que nosotros obedeciéramos al 100% las órdenes de ellos. Entonces ellos necesitaban una raza que sí cumpliera al 100% las órdenes de ellos. Y ahí es donde deciden crear una raza humana a partir de los primates, mezclándola con la genética de ellos, y crearon varios prototipos parecidos al ser humano, también parecidos a las bestias, que es esa cadena evolutiva famosa de Darwin, ¿no? Los distintos pasos, ¿no?, de la supuesta evolución son los prototipos, los ensayos que los Anunnaki hicieron hasta lograr un prototipo humano, ¿no?, igualito al ser humano original en cuerpo físico. Solo que esa creación de ellos no tenía la condición espiritual que tiene el ser humano natural. Y por no tener esa condición espiritual, entonces sí pudieron seguir al pie de la letra las órdenes perversas de los Anunnaki. Y esa raza que ellos crearon aquí es su pueblo elegido. Es el pueblo al que ellos le entregaron el control del mundo. Ya ustedes saben a quiénes me estoy refiriendo. Los famosos elegidos, ¿no? El pueblo elegido. Una raza híbrida que se hacen pasar por seres humanos y que tienen el control del planeta a través de diversas estrategias. Ese poderío de controlar les fue legado por sus dioses, los que los crearon. Y de esa forma ellos sometieron a la humanidad original
porque si bien no pudieron controlarnos desde ese momento al 100%, sí que lograron manipular nuestra genética para insertarnos una genética oscura. Esa genética oscura es la que permite que nosotros tendamos al error, que nos atraiga la violación de la ley natural, que terminemos haciendo en ciertos momentos acciones que van en contra de la vida. Eso es lo que ellos insertaron en nosotros en esa manipulación genética. Además de eso, que nosotros, al ya existir en este planeta, antes que ellos llegaran, recordemos que somos una humanidad física posterior al caos. Es decir, ese caos que se generó en el universo, que le dio origen a razas como los Anunnaki, en ese tiempo fue donde se crearon las razas físicas, las razas humanas, las humanidades como nosotros, que fueron posteriormente sembradas en planetas para que viviéramos un desarrollo ascensional, espiritual, precisamente para depurarnos de la herencia que dejó aquel caos en el universo. Entonces, cuando llegan los Anunnaki, ya estábamos aquí nosotros en ese proceso de depuración, ya teníamos una herencia negativa de ese tiempo del caos y además de eso ellos manipulan nuestra genética para hacer más lento nuestro proceso de depuración. Y bueno, a partir de ahí se construyó varias teorías de que, bueno, fuimos creados por los Anunnakis, bueno, una cantidad de historias que no son ciertas. Ellos nos manipularon, pero no nos crearon aquí en el planeta Tierra. Además de eso, está el tema de la arcilla, ¿no? Según la leyenda acadia de Atrahasis, los dioses decidieron sacrificar al dios Geztu para crear a la humanidad mezclando la carne del dios con arcilla. Luego, la diosa madre mezcló la arcilla y ordenó a los otros dioses que escupieran en esta. Para terminar, Enki y la diosa madre hicieron un ritual mágico donde Enki tomó 14 trozos de arcilla, de los que sacó a 7 mujeres y 7 hombres. Entonces, este tema de la arcilla lo menciono porque es bastante parecido a lo que dice el Génesis 2.7 en la Biblia. Cuando Jehová Dios forma al hombre del polvo de la tierra, eso es arcilla, barro, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, esta parte de la creación, de la supuesta creación del hombre, del Génesis, es parecida a lo que hicieron los Anunnaki, de mezclar la genética de ellos con arcilla para crear un prototipo humano. Ese hombre de barro que es precisamente los experimentos genéticos que ellos hicieron aquí, creando a prototipos parecidos al humano original de la Tierra. Entonces, para que se entienda la diferencia, al hombre original de la Tierra le manipularon la genética insertando un gen oscuro en nosotros. No nos crearon. Y también, aparte de eso, crearon una raza humana, es decir, parecida a la raza original físicamente, pero sin una condición espiritual. Es decir, una raza oscura, una raza diseñada y creada por ellos, mezclando genética de ellos con genética humana y genética de las bestias. Y lograron pues hacer diversos prototipos hasta que pues les salió su creación. Aquí en esta parte se demuestra la formación de estos prototipos de hombres de barro, como lo que hacían los Anunnakis. Y acá en el Génesis 2.21 al 22 nos muestra lo que le hicieron al Adán, que es la humanidad original, que ya estaba aquí en el planeta. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, esto es lenguaje genético, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces aquí está mostrando una especie de intervención sobre la cadena genética de la raza adámica. La raza adámica es el hombre terrestre. Ellos tocaron las hebras genéticas de la humanidad para crear una condición de error dentro de nuestros genes. Y además de eso acortaron el tiempo de vida de estos cuerpos físicos que pasó de 1000 años a 120 años. No contenderá mi espíritu con el hombre, porque él es carne, mas serán sus días 120 años. Eso fue lo que hizo Jehová. Cuando se habla de Jehová, se está hablando de los mismos dioses caídos. Solo que en términos de Sumeria son Anunnakis, en el término de la Biblia es Jehová. Si vamos a los términos, por ejemplo, en Asia, serían Brahma, Vishnu, Shiva. Y si vamos, por ejemplo, a otros lugares de Medio Oriente, Alá, Baal, bueno, son los distintos nombres que en las distintas culturas se le dio
a estos dioses caídos. En Sumeria son los Anunnakis y aquí vemos cómo el documento bíblico hace referencia a los experimentos genéticos que estos seres ancestrales hacían. Entonces, toda esta ciencia genética de manipulación, de guardar los genes, de poder encapsularlos, toda esta experimentación científica que hoy en día la humanidad utiliza, ya sabemos de dónde viene. Proviene de los expertos genetistas de la rebelión. Son expertos genetistas en moldear la materia. Y si vamos más atrás en el tiempo, porque aquí estamos hablando ya a nivel terrestre, pero si vamos atrás en el tiempo, desde el origen de la rebelión, ya esto lo hacían. Si vamos, por ejemplo, al libro secreto de Juan, hay una parte muy interesante donde muestra precisamente el origen de todo esto. Vamos al capítulo 9, por acá nos dice: Yaldabaoth les dijo a las autoridades que estaban con él, Yaldabaoth el padre, ¿no?, de esa rebelión, les dijo a sus demonios: venid, creemos a un ser humano a imagen de Dios y con semejanza a nosotros mismos, para que esta imagen humana nos dé luz. Entonces aquí Yaldabaoth y sus demonios estaban con la idea de crear a un humano, es decir, una nueva creación. Pero ¿por qué les surgió la idea? Porque el diseño, la creación humana ya existía y se les mostró. Es decir, a ellos se les muestra al humano y ellos deciden replicar esa creación. Entonces ellos crearon con sus poderes y copiaron los rasgos que habían aparecido. Entonces, ¿por qué los Anunnaki pudieron crear una raza humana, entre comillas, igual a la humana terrestre aquí en el planeta Tierra? Porque eso ya ellos lo habían hecho en otros mundos. Tenían la experiencia de copiar los rasgos humanos del diseño humano original y a partir de ahí hacer modelos bastante parecidos. Entonces dice acá: copiaron los rasgos que habían aparecido, cada una de las autoridades aportó un rasgo psíquico. Cuando hablamos de un rasgo psíquico, estamos hablando de genética. ¿Por qué? Porque la genética es información. Y la genética se va guardando en nuestras células a través de la experiencia que un ser humano va viviendo. Y esa experiencia se va cosechando por medio de nuestros sentidos, lo que vamos haciendo, con todo lo que vamos interactuando. Y lo que entra por nuestros sentidos se guarda en nuestro cuerpo mental. Y el cuerpo mental no solamente es a nivel cerebral, sino también es a nivel celular. O sea, la información que nosotros vamos aprendiendo en toda nuestra experiencia de vida se guarda en nuestras células, en el cuerpo físico. Es decir, pasa de una información energética, porque el pensamiento es energía, no lo podemos tocar, pero a través del fluido sanguíneo, esa información se vuelve en químicos, neurotransmisores que pasan a la célula. Entonces, ahí se guarda la información, pero todo eso se hace a través del pensamiento. El pensamiento es capaz de moldear el código genético en las humanidades a través del mecanismo que acabo de mencionar y que he explicado en otros videos. Entonces, los rasgos físicos o psíquicos, como dice acá, es la genética. Cada una de las autoridades aportó un rasgo psíquico correspondiente a la figura de la imagen que habían visto. Es decir, ya a ellos se les había mostrado la imagen o el patrón que ellos tenían que, o del cual ellos se copiaron más bien. Ellos lo habían visto y dijeron: vamos a copiarnos de esto y hacemos acá una adaptación de esa imagen. Crearon un ser como la primera humanidad perfecta y dijeron: llamémosle Adán, para que su nombre nos dé el poder de la luz. Entonces, crearon a un ser a imagen de Dios, es decir, con el diseño original que se les había mostrado, pero con semejanza a estos demonios. ¿Y cuál es la semejanza de ellos o que tenemos con ellos? La herencia del error que tenemos desde el tiempo del caos. Esa que les mencionaba ahorita, que cuando como humanidad ya fuimos sembrados aquí en este planeta Tierra para hacer nuestro proceso de avance ascensional y espiritual, nosotros ya traíamos un legado negativo de ese tiempo del caos. Cuando estas razas oscuras invaden mundos donde fueron sembradas estas humanidades como el planeta Tierra, lo que ellos hacen al llegar aquí es manipular la genética para que ese proceso de ascenso en el que estamos pues sea un poco más lento, ¿no? Sea un poco más complicado. Y así puedan ellos seguir existiendo, porque ellos se alimentan
de humanidades como nosotros, porque dice acá, para que esta imagen humana nos dé luz, o como dice acá, llamémosle Adán, para que su nombre nos dé el poder de la luz, porque estas razas oscuras no tienen luz. Entonces necesitan del poderío espiritual de humanidades naturales como nosotros para ellos alimentarse. Entonces por eso buscan impedir nuestro proceso de ascenso, manipulando nuestra genética para que este proceso sea más lento y ellos poder seguir existiendo un poco más de tiempo. ¿Por qué creen que están guardando la genética humana en estos cristales? Porque quieren sobrevivir. No nosotros, no quieren que nosotros permanezcamos. Quieren sobrevivir ellos. Es decir, están guardando la información genética de su alimento, que son humanidades. Entonces, hacia el futuro, si hay una extinción humana y ellos logran sobrevivir de alguna forma, tendrán la información genética para volver a hacer esto. Volver a replicar a la humanidad a nivel físico, pero no a nivel espiritual, que ese es el punto. Acá en este tiempo, del tiempo de Yaldabaoth, ¿por qué estos cuerpos tomaron vida? Los primeros prototipos que hicieron, copiándose del modelo original. Porque desde los reinos de la luz se les insufló el espíritu a las razas humanas físicas. Ese espíritu no fue creado por Yaldabaoth y sus demonios. Y el espíritu es lo que somos, es lo que le da vida a esto. Ellos moldearon los cuerpos a nivel físico con un diseño que no era original de ellos. Ellos se copiaron. Este diseño no fue creado por Yaldabaoth. Pero el cuerpo no se movía, dice el libro secreto de Juan. Entonces, desde los reinos de la luz se les insufla el espíritu a esas humanidades físicas y a partir de ahí comenzó un plan de restitución para esos espíritus que habían encarnado en esos cuerpos físicos. Esos espíritus que encarnaron en cuerpos físicos son los mismos espíritus que tiempo atrás en la humanidad de Sofía se habían desviado, pero se arrepintieron. ¿Y cómo se arrepintieron? Se les dio la oportunidad de resarcirse. Y la oportunidad consistía en que debían vivir las consecuencias del error que habían generado antes, encarnando en cuerpos físicos. Y depurando ese error, en un proceso de miles de millones de años de ascenso, podían volver a la luz, podían volver a la condición que habían perdido. La parte de Sofía, que se desvió pero que no se arrepintió, terminó convirtiéndose en las razas degradadas que perdieron completamente su luz y terminaron invadiendo mundos. ¿De dónde provienen los Anunnaki, los reptiles, los grises, todas estas razas de ese tiempo? De una humanidad que nunca se arrepintió, se degradó totalmente y para sobrevivir tuvo que invadir mundos y alimentarse de humanidades como nosotros. De ahí vienen los Anunnaki, no de este sistema solar y de ningún Nibiru ni nada de este cuento. Eso es falso. Veamos en el capítulo anterior, este es el capítulo 8, en esta parte que vemos por acá que está como en color morado, acá se entiende ese proceso. Dice acá, el primer gobernante Yaldabaoth oyó la voz y pensó que había salido de su madre. No se dio cuenta de su origen. Esa voz que él escuchó es esto que dice acá arriba, una voz llamando desde el exaltado reino celestial, decía, la humanidad existe y el vástago de la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la humanidad, antes de la idea que él tenía y de todo lo que estos engendros querían crear, ya la humanidad existía. ¿Por qué? Porque habían humanidades anteriores al tiempo del caos. O sea, ya la humanidad existía, no fue diseño ni creación de Yaldabaoth. El primer gobernante oyó esa voz, no sabía de su origen, pero esa voz procedía de su Padre Santo, es decir, de los reinos eternos. El pensamiento anterior, completamente perfecto, la imagen del invisible, esto es el Padre de todo, a través del cual nació todo, la primera humanidad. El tiempo de la humanidad de oro ya existía, ya era, y fue creado ese tiempo y esa humanidad por las fuerzas que crearon el universo. El Cristo, el Padre, Bárbelo y el Vástago, esas fuerzas fueron las fuerzas que crearon las primeras humanidades. Entonces ese cuento que Yaldabaoth creó la humanidad es falso. Él solo copió una parte de eso. Ella enseñó estas cosas y se reveló a sí misma bajo forma humana. El reino entero del primer gobernante tembló y los cimientos del infierno se estremecieron. El fondo de las aguas sobre el mundo material fue iluminado por la imagen que había aparecido. Entonces, en el reino del primer gobernante, que era un reino material, se mostró una imagen. Es decir, ellos vieron una aparición
vieron a un humano perfecto manifestándose a nivel físico. Vieron un cuerpo humano, la imagen de un cuerpo humano. Y esa es la imagen que ellos vieron y dijeron, vamos a copiarnos. Entonces dice acá, cuando todas las autoridades y el primer gobernante contemplaron esta aparición, vieron todo el fondo porque estaba iluminado y a través de la luz vieron la forma de la imagen en el agua. Y la forma de la imagen es esta forma. Bueno, una forma parecida a esto. Estos cuerpos replican el diseño original, pero tienen manipulación. Entonces ellos lo que vieron fue al humano perfecto en cuerpo físico. ¿Y desde dónde se envió esa imagen? Pues desde los reinos eternos, como dice acá. Ella enseñó estas cosas y se reveló a sí misma bajo forma humana. Cuando dice ella, está hablando de la imagen del perfecto o la humanidad perfecta, la primera humanidad. Es decir, un ser de la primera humanidad se mostró en el reino material físicamente. Es decir, desde la humanidad perfecta, hombres de la humanidad perfecta llegaron al reino del primer gobernante, al reino material, y se les mostró. Por eso se iluminó. Imagínense un ser de luz mostrándose en un reino material y mostrándose a nivel físico, materializando su luz de alguna forma. Fue una aparición, ellos vieron eso y todo se iluminó. Y esa fue la imagen que ellos vieron, que luego terminaron replicando. Por eso, en el capítulo 8 dice, hagamos a un ser humano o creemos a un ser humano, como dice por acá, a imagen de Dios, pero con semejanza a nosotros mismos. Entonces, la imagen de Dios fue el ser que ellos vieron, de la humanidad perfecta, mostrándose físicamente en el reino del primer gobernante. Y con semejanza a ellos mismos, porque claro, estos seres de oscuridad no podían crear espíritu, solo podían moldear la materia a través de la genética. Y eso fue lo que hicieron. Vieron la imagen, copiaron los rasgos, copiaron el diseño y adaptaron ese diseño a su dimensión material. Y el cuerpo no se movía. Luego la luz volvió a intervenir e insufló el espíritu en esos cuerpos. Entonces, si lo vemos bien, la creación de estos cuerpos, ¿de quién es realmente? ¿De Yaldabaoth? ¿O más bien es una creación supervisada por la luz? Porque el modelo para crear estos cuerpos lo dio la luz. Y el espíritu que le dio vida a estos cuerpos fue encarnado por la luz. Entonces, vemos que ese cuentico de que nos crearon los Anunnakis y todo esto es falso. ¿Qué fue lo que hicieron Yaldabaoth y sus demonios? Con su conocimiento genético, le dieron forma física a la imagen que habían visto. En una materia, pues, mucho más densa que lo que ellos habían visto en esa imagen. De ese tiempo viene, pues, todo el proceso que ellos siempre han hecho de manipular genéticamente a la humanidad. Pero, vuelvo y repito, nosotros no somos cuerpo físico. No somos solamente la genética, somos espíritu. Y lo que ellos están guardando en esos cristales, básicamente, como lo decía ahorita, es asegurarse su alimento para que en caso tal de que haya un cataclismo, que lo va a haber, pero ese cataclismo está dirigido para destruirlos a ellos, no a la humanidad. Entonces, en ese caso que ellos logren sobrevivir, puedan tener la información genética para volver a replicar un modelo humano y bueno, y poder alimentarse de eso. ¿Cuál es la diferencia? Que esos modelos humanos que ellos vayan a crear, entre comillas, no tendrán espíritu. Así como la raza que crearon aquí, que no tienen espíritu, y usted se preguntará, ¿cómo viven? Porque tienen entidades dentro. Y las entidades se alimentan de la energía humana, de los espíritus humanos. Entonces, ellos seguirán viviendo mientras nosotros los sigamos alimentando. Pero en ese futuro, que ellos quieran replicar una nueva humanidad, si es que logran sobrevivir, que lo dudo, realmente no van a sobrevivir, pues esos prototipos no tendrían espíritu, por lo tanto no tendrían vida. Así que su tiempo está contado, por más que ellos quieran guardar la genética, las semillas y todo esto, no van a sobrevivir para el proceso de transformación, cataclismo, movimiento fuerte del planeta que se viene. Ellos lo saben, están preocupados, tienen miedo y están haciendo todo lo posible para poder permanecer, pero no lo van a hacer. Quien sí va a permanecer es la humanidad, porque somos inmortales a nivel espiritual.
Y eso es lo que ellos no tienen y por eso nos odian, nos tienen envidia y buscan destruirnos y manipularnos. No nos pueden destruir por completo porque se les acaba el alimento y ellos desaparecen, pero sí buscan mantenernos mermados para que nuestro proceso de ascenso sea mucho más lento y doloroso. Así que se están preparando para algo, o yo diría más bien que están tomando medidas para buscar alargar su existencia en este planeta, pero realmente no les queda mucho tiempo. Nosotros permaneceremos y ellos van a desaparecer. Eso nos debe dar tranquilidad para que estas noticias pues no las interpretemos como no son. Así que este es el tema muy interesante, quería compartirlo para que, bueno, despejemos un poco esos rumores que hay por ahí. No es más por el día de hoy, espero sus opiniones en los comentarios y si este video les gustó les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.